¿Cómo andan? Vamos a seguir haciendo los ejercicios. En este caso tenemos el ejercicio 5, donde nos piden hallar las derivadas con las reglas de derivación que vemos ahí. Entonces, en este caso la función que nos tenemos es x al cubo más x al cuadrado más seno de x, que como ustedes ven es una suma de una función polinómica con una función trigonométrica. Entonces, vamos a empezar para calcular las derivadas. A ver, primero, como es una suma, vamos a tener la suma de las derivadas de cada parte, de la primera, de la segunda y de la tercera. La primera, a ver, vamos a repasar un poquito las reglas de derivación. Nosotros tenemos que cuando una función nos da x a la n, ¿sí?, su derivada, o sea, un término elevado a una determinada potencia real, su derivada va a ser bajo multiplicando el exponente, lo multiplico por x y ese x lo elevo a la n menos 1, o sea, le resto 1 en ese caso. Luego tenemos lo mismo para otra función. Imagínense que tenemos la función trigonométrica seno de x, ¿sí? Entonces cuando derivamos esa función, la derivada de seno nos da coseno. Hay demostraciones de esto, yo les diría si a ustedes les interesa que lo vean, pero para resolver los ejercicios, con tal de que sepan esto, es suficiente, lo dejamos abierto para el resto. Entonces en este caso tenemos que hacer la suma de las derivadas. Recuerden ustedes también que cuando tenemos una función, supongamos una suma de dos funciones y la derivamos, su derivada va a ser respectivamente la suma de las derivadas por separado, que es lo que va a pasar acá, porque tenemos una suma de tres términos. Entonces el primer término, que es x al cubo, yo bajo el 3 multiplicando por x al cuadrado, luego tengo más, bajo el 2 multiplicando y tengo por x a la 1, ¿sí?, que ahí le resto 1 y después la derivada de seno, que me queda coseno de x, ¿sí? Entonces ahí, pasando en limpio esta definición, fíjense, nos va a quedar 3 por x al cuadrado, que queda tal cual. Después tenemos 2 por x a la 1, que es lo mismo que decir 2x. Y finalmente tenemos coseno de x y ahí termina esta ecuación, ¿sí? En el caso E tenemos una función como este estilo, x a la 5 más 1 sobre x. Por lo tanto, para encontrar la derivada planteamos lo siguiente. A ver, acá tenemos una suma, por lo tanto va a ser la suma de los dos términos, de x a la 5 más 1 sobre x. Y vamos a tener sobre 5, bajo el 5 multiplicando, ¿sí?, 5 por x, resto al 5 le voy a restar 1, o sea me va a quedar 5 menos 1. Y luego acá, este 1 sobre x, para que se entienda bien, se puede expresar de esta siguiente manera, que es un poco más fácil, ¿sí? 1 sobre x es lo mismo que si yo puedo pensarlo como si fuera x elevado a la menos 1, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en este caso, si yo derivo este x a la menos 1, sigo la misma regla de lo que vengo haciendo hasta ahora. Bajo el menos 1 multiplicando, ¿sí?, por x a la menos 1 menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va quedando esto. 5, el 5 multiplicando que queda, por x, 5 menos 1 que es 4, y después tenemos más menos es menos, y ahora queda x a la menos 2, ¿sí? Entonces, la forma de escribirlo va a quedar como f', 5 por x a la cuarto, menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de este caso. En el caso K, por ejemplo, acá tenemos una división de dos funciones. X por logaritmo natural sobre x al cuadrado más 1. Entonces, planteemos primero de las fórmulas. Cuando nosotros tenemos la función logaritmo natural, la derivada, ¿sí?, de esta función va a ser 1 sobre x. Hay una demostración de vuelta para esto, pero está bien que lo veamos así. Y después lo mismo cuando nosotros tenemos, por otro lado, otra de las reglas, tenemos la derivada de una división, ¿sí? Esto se hace como de la siguiente manera, ¿sí? La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la de abajo, la denominador al cuadrado, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos el total de la ecuación. Entonces, dicho esto, vamos a ver por partes. Entonces ahora tenemos, fíjense, identificamos las partes de la función. Tenemos arriba toda esta parte, la parte f, y luego aparte de abajo la parte g, ¿sí? Entonces en este caso, si nosotros tenemos en f, vamos a tener, en f va a ser
x por logaritmo natural de x. Fíjense que es una multiplicación, por lo tanto acá tenemos que buscar otra de las reglas de derivadas, ¿sí? Cuando yo tengo una derivada de un producto, la derivada del producto es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es lo que vamos a hacer acá. La primera derivada es x y la segunda es logaritmo natural. Entonces, la derivada de la primera, x a la 1, que me va a quedar 1 por x a la 1 menos 1. La segunda sin derivar, que es logaritmo natural de x, ¿sí? Y luego tenemos más x sin derivar por, y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Entonces observen ustedes que me va a quedar 1 menos 1 es 0, entonces x a la 0 es 1, me va a quedar 1 por logaritmo natural, me va a quedar directamente logaritmo natural de x, y x sobre x me queda 1, entonces me va a quedar logaritmo natural de x más 1 en la primera parte de arriba, ¿sí? De este que sería el f', ¿ok? Después vamos a hacer el g es x al cuadrado más 1, por lo tanto su derivada g' nos va a quedar x acá abajo, tengo 2 por x a la 2 menos 1 más la derivada de 1 que es 0. Entonces, por lo tanto, g' nos va a quedar 2 por x directamente. Entonces, dicho esto, ¿sí? Procedemos a reemplazar en las cuentas. Acá tenemos los resultados parciales y vamos a reemplazar en el resultado total. En este caso, fíjense cómo nos va a quedar, ¿sí? La función derivada nos va a quedar f', ¿sí? Que es logaritmo natural de x más 1, todo esto por g, que va a ser x al cuadrado más 1, ¿sí? Menos f, que es x por logaritmo natural de x, ¿sí? Todo esto por g', que nos iba a quedar 2x, y todo esto dividido sobre g al cuadrado, que nos va a quedar x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Yo no lo voy a simplificar, porque no hace falta, en este ejercicio no lo pide, pero si ustedes quieren trabajar un poco más sobre esta ecuación, no hay problema. ¿Qué hacemos ahora en esta? Que es seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué reglas vamos a recordar? Es una división, ¿sí? Entonces, regla de división, que cuando hacemos f dividido g y su derivada nos da la primera derivada por la segunda sin derivar, menos f sin derivar por la segunda derivada sobre la de abajo al cuadrado. Después, temas importantes. La derivada de seno, que por tabla nos iba a dar coseno de x, y después la derivada de coseno, que nos va a dar menos seno de x. Entonces ahí tenemos identificados todos los elementos para poder seguir con el ejercicio. Entonces vamos acá, ¿sí? Con todo esto que nosotros tenemos acá, seguimos y nos va a quedar f', la derivada arriba, que nos va a quedar la derivada de seno, que nos queda coseno de x, ¿sí? Por la segunda sin derivar, que nos queda coseno de x, ¿sí? Menos la primera sin derivar, que nos queda seno de x, por la segunda derivada, que nos queda menos seno de x, y después dividido abajo sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Porque es coseno de la parte de b. Entonces, observen qué es lo que sucede. Nosotros vamos a tener esta parte, ¿sí? Que es coseno cuadrado de x, que es esto que obtuvimos acá, coseno por coseno. Menos por menos es más, y fíjense que tenemos más seno cuadrado de x, ¿sí? Todo esto sobre coseno cuadrado de x. Ustedes recordarán que hay una identidad trigonométrica que dice lo siguiente. Voy a poner acá. Que cuando nosotros tenemos seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado, esto nos da 1, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esa misma propiedad acá, para esto. Esto nos va a quedar como 1, que es toda esta sumatoria, sobre coseno cuadrado de x. Y ahí termina la ecuación. Otra de las cosas que ustedes la pueden sacar, esta ecuación justo es seno sobre coseno. Ustedes se recordarán por identidades trigonométricas, seno sobre coseno es lo mismo que decir tangente de x, y la derivada de tangente, ¿sí? La derivada de esa función es por tabla 1 sobre coseno cuadrado de x. De todas maneras, igual está bien porque es lo que nosotros pedíamos.
Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para más videos así y seguimos en el próximo ejercicio.